continuación vamos a analizar la sección de la aplicación CENVIS que se define como análisis en medición. El objetivo de esta sección es proporcionar un amplio conjunto de gráficos que nos van a permitir interactuar sobre los datos estimados del modelo, en este caso los scores, tanto para variables observadas como para variables latentes, y de alguna manera nos va a permitir interactuar y obtener un análisis rápido y un análisis posterior para obtener inferencias y complementarlo adicionalmente con el modelo del análisis semiestructural que seguirá en la próxima sección. Para ingresar a esta opción procedemos entonces a ir por la opción principal del menú, como veremos a continuación, para hacer el análisis. El sistema nos presenta los siguientes paneles a través de los cuales podemos hacer el análisis gráfico que habíamos mencionado. Se nos presenta un panel principal donde ya vemos el grafo SEM dirigido, donde aparecen todas las variables observadas, las variables latentes y sus relaciones entre ellas con los coeficientes ya estimados. Y como hemos dicho, en este caso en particular el gráfico del modelo está más amplio y nos permite de forma más intuitiva explorarlo, ya sea a través de movimientos de ampliación de zoom o observando específicamente cada uno de los datos. Fundamentalmente el objetivo de este grafo es permitirnos seleccionar elementos, ya sea en conjunto o individuales, para interactuar con los gráficos en la parte inferior. Este panel lo podemos minimizar. Vemos que hay un siguiente panel que es el de los elementos seleccionados, y vemos una serie de preguntas guías. Estas preguntas guía nos van a permitir a nosotros obtener un conjunto de gráficos a través de un menú que está asociado con cada pregunta, de manera que cada pregunta da un contexto de análisis. Entonces podemos proceder a seleccionar en esta parte superior algún gráfico en particular, Vamos a seleccionar impacto regional e impacto internacional. En este punto, que ya tenemos dos elementos seleccionados, le damos a actualizar a los gráficos asociados, minimizamos el panel para que nos dé más espacio y evitar un scroll muy alto, y seleccionamos la primera pregunta que nos va a permitir analizar las distribuciones. En las distribuciones vemos que por defecto se nos carga un diagrama de violín con respecto a las dos variables que seleccionamos, en este caso dos variables latentes. Vemos la distribución de los datos, vemos la información, podemos navegar sobre ella y así, digamos, toda la información que nos proporcionan este tipo de gráficos. Cuando vemos el menú de distribución, vemos que tenemos un menú de densidad 2D. El sistema automáticamente se actualiza y nos presenta la información. Vemos otros elementos como el boxplot y el readline al final, que nos permite ver el diagrama de distribución de densidad con unos elementos jitter que nos van a permitir intuitivamente darnos cuenta de dónde se concentran la mayoría de los puntos. Continuando con las preguntas, con el análisis, podemos ir a la segunda opción, a la segunda tipo de pregunta, que corresponde a los elementos de correlación. Los elementos de correlación igualmente tienen una serie de opciones de menú que nos van a permitir de manera más específica hacer análisis para estas dos variables. Aquí vemos el diagrama de dispersión del impacto regional versus el impacto internacional. Vemos unas líneas de jitter en cada uno de los ejes y podemos ver cómo se comporta la dispersión de los datos. Vemos que tienen una correlación interesante y podemos ver un detalle más específico en un diagrama de correlación adicional, pero donde ya hay una curva de regresión tentativa que nos va a permitir hacer este análisis en particular. Podemos tener entonces una especificación más precisa pasando a otros tipos de gráfico. En particular podemos ver este de burbujas, que también nos presenta la información de una forma gráfica con patrones tipo burbuja, donde podemos intuitivamente observar dónde hay mayor agrupamiento de los datos. Continuando con la tercera pregunta, vemos que está asociada con un esquema tipo barras. Aparte de las barras vemos otros tipos de histogramas. Vemos el lollipop, que es otro tipo de representación también parecido al de barras, que nos permite intercambiar información y analizar los diferentes esquemas con el que corresponden los puntos de los scores estimados
podemos cambiar la forma de representación de los gráficos, que eso es otra manera de intuitivamente lograr un análisis. Podemos continuar con alguna otra opción, en particular las coordenadas paralelas, que también es un tipo de gráfico muy útil para analizar este tipo de información, que es muy numérica, como los scores. Podemos adicionar la barra inicial donde vemos las filas, hacer filtros en particular por cada una de las filas y lograr entonces un esquema de análisis mucho más preciso. Podemos hacer ayudas pues en particular y cargar estas opciones donde vamos a tener un menú gráfico, un menú donde vemos en esta parte una ayuda más particular que explica lo que son las coordenadas paralelas. Adicionalmente podemos continuar con otras preguntas, en este caso de esquema jerárquico. Estas preguntas de esquema jerárquico vemos inicialmente un mapa de calor. El mapa de calor está relacionado con las variables que hemos seleccionado, en este caso impacto regional e impacto internacional, y nos muestra dónde los scores pueden tener una mayor agrupación de valores. Continuando podemos ver en particular un dendrograma comparativo. Este dendrograma comparativo pues nos presenta el impacto regional versus el impacto internacional con unos clústeres agrupados en el dendrograma, y vemos cómo cada una de las muestras se relaciona con las otras, viendo de cierta manera la distribución de los datos. Podemos cambiar la forma de presentación de la vista, inclusive aumentar el número de grupos del dendrograma para tener otro tipo de análisis más preciso, o que nos permita observar otro tipo de conceptos. Igualmente vemos que la mayoría de los gráficos tienen un tooltip en la parte superior que nos indica de una manera rápida la forma de interpretar el gráfico, y de alguna manera que las personas puedan intuitivamente no bloquearse al analizar el gráfico y continuar interpretando los resultados. Podemos proseguir con otra pregunta, en este caso la dependencia entre constructos. Aquí el sistema nos dice que para este tipo de gráficos debemos seleccionar en el modelo Zen la agrupación o el grupo que corresponde a observada. Para ello vamos a la parte superior donde está el gráfico del grafo dirigido, seleccionamos por Select by Group, aparece observado latente, activamos observado, actualizamos los gráficos, minimizamos, y en esta parte por defecto está seleccionado el análisis de redes. Este análisis de redes fundamentalmente está orientado a las variables observadas, donde vemos cómo se agrupan las variables observadas según sus correlaciones. Vemos que las que tienen las correlaciones más altas se agrupan como en una nube más densa, más cercana, y las que tienen las correlaciones más pequeñas o su magnitud es más pequeña se van alejando de esta nube. Este análisis nos sirve de alguna manera para comprobar los factores o las variables latentes que en un principio se definieron en el proyecto. Adicionalmente podemos cambiar la representación, podemos aplicar una concentración, un gráfico lazo, en este caso podemos decir que es una asociación, y la variación que sea por grupos o por círculos. De esta forma nos permite cambiar la visualización de las redes, pero que finalmente nos permite corroborar la información y hacer otro tipo de interpretación. Podemos continuar hacia una siguiente pregunta en el caso de las cargas factoriales entre constructos. Igualmente en este caso ya no nos mencionan las variables latentes como selección, sino las variables observadas, sino las latentes. Procedemos como en el caso anterior, pero en este caso seleccionamos variables latentes. Actualizamos el gráfico y nos aparece un diagrama tipo Sankey, y este diagrama tipo Sankey hace parte pues de un grupo más extenso, pero es el que está activado por defecto. Vemos que este modelo tipo Sankey lo que permite es establecer una visualización rápida de los flujos. Estos flujos que vemos aquí corresponden a la suma de las cargas factoriales de los coeficientes estandarizados. Por lo tanto, cuando uno analiza una variable, él nos muestra cuántos elementos llegan o cuántos elementos salen, y nos muestra la suma de los valores. Podemos mover algún elemento si necesitamos cambiar la opción de la vista, lo cual nos permite hacer un análisis más fluido. Esto es una vista alternativa al modelo del grafo. Igualmente también nos da la facilidad de visualizarlo verticalmente, que para el analista puede ser una forma más didáctica o más atractiva de ver la información.
Cada uno de estos elementos corresponde a las variables observadas y a los constructos del modelo. Para finalizar esta parte de esta sección, vemos el último elemento, que es circularizar la información. Circularizar la información conceptualmente es buscar presentar la información o los resultados a través de elementos circulares. En este caso hay un diagrama muy interesante que es el diagrama de cuerdas. Aquí en este momento está cargando un elemento que nos bloquea un poco la pantalla, pero esperemos para aquí activar diagrama de cuerdas. El diagrama de cuerdas activa la selección del grupo latente. Como ya lo teníamos seleccionado, él nos permite cargar. Aquí en el diagrama de cuerdas vemos una matriz de correlación parecida al que estamos viendo en las redes, donde cada uno de estos enlaces corresponde a las cargas o a las magnitudes de las correlaciones entre los elementos del análisis, en este caso el modelo del caso de estudio de grupos de investigación. En particular, este que vemos al lado izquierdo nos permite cambiar para presentar de manera circular las relaciones entre factores o constructos. Las relaciones entre constructos, vemos los coeficientes. Aquí digamos que numéricamente no nos va a presentar el tooltip del dato numérico, pero gráficamente a través de la magnitud nos presenta un lazo más ancho que otro y un color diferenciador, permitiendo al analista interpretar rápidamente cuáles son las relaciones que tienen cargas más altas y las que tienen cargas más bajas. Esto es una forma pues de validar gráficamente de forma circular los elementos. Hay otro tipo de gráficos que ya los puede analizar. En este caso los analizaría, digamos, el investigador o la persona que esté interesada en este tipo de análisis. Con este último gráfico completamos el análisis o la comprensión de esta sección que tiene que ver con el modelo de medición y todo ese conjunto de gráficos. Aproximadamente son 35 gráficos que están agrupados a través de esas preguntas y que van a permitir de distintas formas interactuar al investigador para obtener unos resultados guiados a través del gráfico del modelo SEM y de la selección de preguntas que puede hacer en ese momento. A continuación hablaremos del modelo estructural y cómo la aplicación SEMViz le proporciona una serie de gráficos adicionales para su análisis. Muchas gracias.